23 de mayo de 1966. Provincia de Phuoc Tuy, Vietnam del Sur. Jungla al este de Nui Dat. 5 hombres están inmóviles entre la maleza. Llevan 3 horas sin moverse, sin hablar, apenas respirando. El calor es sofocante. La humedad empapa sus uniformes de camuflaje estadounidense. Los insectos zumban alrededor de sus rostros, pero no los espantan. No pueden. Un solo movimiento, un solo sonido, y todo termina. A 30 metros de distancia, una columna del Viet Cong avanza por un sendero. 20, 30, 40 hombres, todos armados. Se mueven con confianza, hablando en voz baja, sin preocupaciones. Esta es su selva, su territorio. Nadie los ve aquí, nadie los encuentra, excepto los australianos. Uno de los 5 hombres, el líder de patrulla, observa a través de la vegetación. Cuenta, calcula, toma notas mentales. Espera que toda la columna pase, luego espera 20 minutos más. Solo entonces mueve su mano en una señal silenciosa. Los 5 hombres desaparecen en la jungla como si nunca hubieran estado ahí. El Viet Cong tiene un nombre para estos hombres: Ma Rung, fantasmas de la selva. Y durante los próximos 5 años, esos fantasmas los atormentarán de formas que nunca comprenderán. 2 años antes, julio de 1964. Perth, Australia Occidental. El Regimiento del Servicio Aéreo Especial de Australia, conocido como el SASR, acaba de ser ampliado de una compañía a un regimiento completo. Es una unidad de élite, modelada según el famoso SAS británico, con el mismo lema: quien se atreve, gana. Pero la mayoría del mundo aún no los conoce. Son pequeños, discretos, especializados. Y pronto se convertirán en una pesadilla para el enemigo. La guerra en Vietnam está escalando. Estados Unidos envía cada vez más tropas. Australia, como aliado de Estados Unidos bajo el pacto ANZUS, comienza a preparar sus propias fuerzas. El gobierno australiano toma una decisión estratégica. Enviarán unidades enteras, no soldados individuales de reemplazo, como hacen los estadounidenses. Esto significa que los australianos irán como equipos cohesionados, entrenados juntos, luchando juntos. Y el SASR será uno de los primeros en llegar. Los hombres del SAS son diferentes. Su selección es brutal. Solo entre el 10 y el 20% de los candidatos pasa. Aquellos que lo logran pasan meses en entrenamiento adicional en Papúa Nueva Guinea, aclimatándose al calor tropical, perfeccionando habilidades de selva, aprendiendo a moverse en silencio absoluto durante días. No es solo entrenamiento físico, es psicológico. Los miembros de una patrulla deben conocerse tan bien que puedan anticipar los movimientos del otro sin hablar. Porque en la jungla, el silencio es supervivencia. En febrero de 1965, el segundo escuadrón del SAS se despliega en Borneo durante la confrontación indonesia. Es su primera prueba de fuego moderna. Operan en la selva densa, realizando patrullas de reconocimiento, cruzando secretamente fronteras. Aprenden lecciones valiosas sobre guerra de contrainsurgencia, sobre paciencia, sobre cómo convertirse en parte del paisaje. 18 meses después, llevarán esas lecciones a Vietnam. Abril de 1966. Provincia de Phuoc Tuy. La primera fuerza de tareas australiana, conocida como 1ATF, establece su base en Nui Dat, un área remota en la provincia de Phuoc Tuy. Es una base rodeada de selva hostil. El Viet Cong controla prácticamente todo fuera del perímetro. Sus túneles serpentean bajo tierra. Sus depósitos de armas están escondidos en las montañas. Sus rutas de infiltración atraviesan la provincia como arterias invisibles. El trabajo del SAS es encontrarlas, todas ellas. El tercer escuadrón del SAS llega en julio de 1966. 120 hombres organizados en 24 patrullas de 5 hombres cada una. Cada patrulla incluye un soldado neozelandés. Los neozelandeses y australianos trabajan perfectamente, compartiendo la misma filosofía de combate, el mismo entrenamiento implacable. Su misión es clara, pero casi imposible: infiltrarse en territorio controlado por el enemigo, observar sin ser detectados, reportar movimientos enemigos, establecer emboscadas, y hacerlo todo sin ser capturados. La tasa de fracaso esperada es alta. Las pérdidas esperadas son significativas. Lo que nadie espera es que casi no habrá pérdidas en absoluto. La táctica que nadie entendía. Los estadounidenses luchan de una manera. Los australianos luchan de otra completamente diferente. Las unidades estadounidenses se mueven rápido. Abren caminos a través de la jungla. Usan helicópteros masivamente. Buscan al enemigo agresivamente. Cuando hacen contacto, llaman artillería abrumadora, bombardeos aéreos, refuerzos en helicóptero. Es una guerra de potencia de fuego, una guerra de números. Los australianos rechazan esa filosofía por completo. En 1966, el periodista Gerald Stone pasa tiempo con tropas australianas y escribe algo extraordinario. Los australianos son descritos como la fuerza de combate más segura en Vietnam. Mientras los estadounidenses sufren emboscadas letales constantemente, los australianos parecen inmunes. Evitan los senderos de jungla y los claros. Se mueven cuidadosa y silenciosamente a través de matorrales de bambú y follaje enmarañado. Stone describe la experiencia como frustrante.
Las patrullas australianas tardan hasta 9 horas en recorrer una milla de terreno. Avanzan unos pocos pasos. Se detienen. Escuchan. Luego proceden de nuevo. Para los observadores externos, parece ridículamente lento, casi cobarde. Los estadounidenses bromean sobre los australianos perezosos que tardan todo el día en ir a cualquier parte. Pero hay algo que nadie comprende. Esos australianos nunca son emboscados. Nunca. El primer contacto. Mayo de 1966. Una patrulla del SIS está en la jungla cerca de Nui Dat. 5 hombres moviéndose en silencio completo. Llevan días sin hablar, comunicándose solo con señales de mano y pequeños tirones de una línea de pesca que conecta a cada hombre con el siguiente. De repente, detectan movimiento. Una unidad del Vietcong, tal vez 20 hombres, avanza hacia su posición. La patrulla se congela. No huyen, no abren fuego prematuramente. Esperan. Cuando el enemigo está a distancia óptima, exactamente donde los australianos quieren que estén, el líder de patrulla da la señal. Los 5 hombres abren fuego simultáneamente. El volumen de fuego es abrumador, completamente desproporcionado para solo 5 hombres. Los australianos están armados con rifles automáticos, ametralladoras, lanzagranadas. Disparan todo a la vez, creando una pared de fuego que simula una fuerza mucho mayor. El Vietcong, atrapado en la emboscada, sufre bajas inmediatas. Los sobrevivientes huyen en pánico. Toda la emboscada dura menos de 3 minutos. Luego los australianos desaparecen. Para cuando las fuerzas del Vietcong se reagrupan y regresan al sitio, no hay nadie. Solo cuerpos y casquillos de bala. No fue suerte. Fue el comienzo de un patrón que se repetiría cientos de veces. Los comandantes del Vietcong estudian los informes con creciente frustración. Las emboscadas australianas son diferentes a cualquier cosa que hayan enfrentado. No siguen patrones estadounidenses. No dejan trazos. Aparecen de la nada, infligen bajas devastadoras y desaparecen antes de que se pueda montar una contraofensiva. Peor aún, los australianos parecen saber todo. Conocen las rutas del Vietcong antes de que las usen. Conocen la ubicación de depósitos de suministros. Conocen los movimientos de unidades antes de que sucedan. Es como si tuvieran ojos en todas partes. Lo hacen, pero no son satélites ni tecnología avanzada. Son hombres. Hombres que pueden permanecer inmóviles en la jungla durante días enteros, observando, escuchando y tomando notas. El periodista Neil Davis, quien pasó 10 años cubriendo la guerra, más tarde diría que estaba muy orgulloso de las tropas australianas. Y documentos militares comunistas revelan algo asombroso. Los norvietnamitas y el Vietcong comenzaron a referirse a las unidades regulares de infantería australiana como Vietkik, que significa comandos. Pensaban que todas las fuerzas australianas eran tropas de élite, porque operaban en patrullas pequeñas y sigilosas, muy diferente a los estadounidenses que se movían en unidades grandes. Y si las unidades regulares australianas eran consideradas comandos, ¿qué pensaban del SIS? Los llamaban Marrong, fantasmas de la selva. Y según algunos informes, el Vietcong llegó a poner una recompensa de $5,000 estadounidenses por cada miembro del SIS capturado, vivo o muerto. La razón por la que el SAS era tan efectivo se reducía a 3 elementos fundamentales: paciencia, silencio y firepower. Primero, la paciencia. Las patrullas del SAS se movían a un ritmo que hubiera vuelto loco a cualquier soldado convencional. A veces solo avanzaban 500 metros en un día entero. No usaban senderos, cortaban a través de la vegetación más densa, la que nadie más elegiría. Durante las horas pico de actividad enemiga, entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, lo que llamaban pack time, simplemente se detenían, se escondían, observaban, tomaban notas. Segundo, el silencio absoluto. Los miembros de patrulla no hablaban durante días. Comían raciones frías. No encendían fuegos, no fumaban. Se comunicaban tirando de la línea de pesca. Dormían en posiciones ocultas, con un hombre siempre despierto. El objetivo era volverse invisible, convertirse en parte de la jungla misma. Tercero, el poder de fuego devastador. Cuando finalmente hacían contacto, lo hacían con una violencia explosiva. Cada hombre llevaba cientos de rondas de munición. Cuando emboscaban al enemigo, todos abrían fuego simultáneamente a la máxima velocidad. El objetivo era simular una fuerza mucho mayor, crear caos total, infligir el máximo daño en el mínimo tiempo y luego retirarse antes de que el enemigo pudiera responder efectivamente. Esta combinación era letal y era incomprensible para el Vietcong. Los números imposibles. Durante 6 años, de 1966 a 1971, los 3 escuadrones del SAS rotaron a través de Vietnam. Cada escuadrón sirvió 2 turnos de un año. En ese periodo, realizaron aproximadamente 1,200 patrullas de combate. Los resultados son asombrosos. El SAS australiano y neozelandés infligió 492 enemigos confirmados eliminados, 106 posiblemente eliminados, 47 heridos, 10 posiblemente heridos, 11 capturados como prisioneros.
Pero lo realmente extraordinario son sus propias pérdidas. Un hombre fue eliminado en acción. Uno murió por heridas después de regresar a Australia. 3 murieron en accidentes. Uno desapareció. Uno murió por enfermedad. 28 fueron heridos. Es una proporción casi imposible. En cualquier parámetro militar, es fenomenal. Algunas fuentes estiman que el SAS logró la tasa de bajas más alta de cualquier unidad en toda la guerra de Vietnam. Y durante todo ese tiempo, nunca perdieron una emboscada. Ni una. Cuando establecían una emboscada, el enemigo moría. Cuando el enemigo intentaba emboscarlos a ellos, los australianos detectaban la amenaza primero y desaparecían. O contraatacaban devastadoramente. Para 1970, después de 5 años de operaciones del SAS, el Vietcong finalmente comenzó a adaptarse. Empezaron a reconocer los sonidos de los helicópteros que insertaban patrullas del SAS. Comenzaron a disparar contra áreas de aterrizaje de helicópteros poco después de la inserción, esperando capturar a los australianos mientras se organizaban. El SAS se adaptó inmediatamente. Comenzaron a usar inserciones vaqueras, técnicas más creativas y menos predecibles para entrar en territorio enemigo. Cambiaron patrones, variaron tiempos, usaron señuelos. El juego del gato y el ratón continuó, pero aun cuando el Vietcong se volvió más cauteloso, más consciente, más preparado, el SAS mantuvo su efectividad. Para entonces, la actividad del Vietcong en la provincia de Phuoc Tuy había disminuido dramáticamente. Algunas patrullas del SAS pasaban meses sin ver al enemigo, no porque el enemigo se hubiera vuelto invisible, sino porque había aprendido a evitar ciertas áreas por completo, las áreas donde los fantasmas operaban. No todo era gloria y números impresionantes. La guerra de jungla cobraba un precio psicológico brutal en los hombres del SAS australiano. Pasar semanas en silencio absoluto, en calor sofocante, rodeado de peligro constante, sabiendo que un solo error podría significar captura y tortura, desgastaba incluso a los hombres más duros. La tensión de permanecer inmóvil durante horas, mientras el enemigo pasaba a metros de distancia. La frustración de ver objetivos valiosos pero no poder actuar porque comprometería la misión. El peso de saber que tus compañeros dependían de tu disciplina total. Algunos hombres quebraron, no muchos, pero algunos. La mayoría simplemente aguantó, completó su turno y regresó a casa llevando recuerdos que nunca compartirían completamente con nadie que no hubiera estado ahí. Y cuando regresaron a Australia, descubrieron que su guerra era impopular. Que los manifestantes contra la guerra los veían como criminales. Que su servicio, sus sacrificios, su profesionalismo extraordinario, no eran celebrados sino criticados. Fue una traición de otro tipo, pero nunca disminuyó lo que habían logrado. La diferencia entre las tácticas estadounidenses y australianas reveló algo fundamental sobre la guerra de contrainsurgencia. Estados Unidos buscaba victoria decisiva a través de potencia de fuego abrumadora. Enviaba grandes unidades a buscar al enemigo. Medía el éxito con conteos de cuerpos. Cuando encontraba resistencia, llamaba artillería, bombardeos aéreos, refuerzos masivos. Era una guerra de números, de recursos, de tecnología. Australia adoptó un enfoque diferente. Patrullaje constante en pequeñas unidades, emboscadas cuidadosamente preparadas, persecución paciente del enemigo, ganar el control del terreno gradualmente. No buscaban batallas grandes y gloriosas, buscaban dominio acumulativo a través de cientos de pequeñas victorias. El general estadounidense William Westerman supuestamente se quejó con el mayor general australiano Tim Vincent de que la 1ATF no estaba siendo suficientemente agresiva. Los estadounidenses querían que los australianos adoptaran tácticas más agresivas, más confrontacionales. Los australianos se negaron. Continuaron haciendo las cosas a su manera. Y sus bajas permanecieron significativamente más bajas que las estadounidenses. Sus tasas de éxito en emboscadas permanecieron casi perfectas. ¿Quién tenía razón? La historia sugiere que ambos enfoques tenían méritos y limitaciones. Pero para el soldado individual en la jungla, el enfoque australiano ofrecía algo invaluable. Una mejor oportunidad de sobrevivir. Cuando Australia se retiró de Vietnam en 1971, la guerra estaba lejos de terminar. Continuaría durante 4 años más, culminando con la caída de Saigón en 1975. Pero para el SAS australiano, su guerra había terminado. Regresaron a casa con poco reconocimiento público. No hubo desfiles de victoria, no hubo celebraciones nacionales. La guerra de Vietnam era profundamente impopular en Australia. Los veteranos a menudo ocultaban su servicio en lugar de proclamarlo. Pero dentro de la comunidad militar internacional, la reputación del SAS australiano se había cimentado. Otras unidades de fuerzas especiales estudiaban sus tácticas. Los equipos de reconocimiento de largo alcance del ejército estadounidense aprendieron de instructores australianos. El personal del SAS enseñó en la escuela McBee Recondo en Natrang. Los fantasmas de la selva se habían convertido en maestros. Y aunque su guerra en Vietnam había terminado, el SAS australiano continuaría sirviendo. En operaciones de contraterrorismo, en Timor Oriental, en Afganistán, en Irak. Siempre con el mismo profesionalismo silencioso, siempre con la misma efectividad letal. 23 de mayo de 1966, provincia de Phuoc Tuy, Vietnam del Sur. Jungla al este de Nui Dat. Regresamos al principio. A esos 5 hombres inmóviles entre la maleza, a la columna del Vietcong pasando a 30 metros, a los fantasmas observando, esperando, desapareciendo. Ahora entendemos por qué el Vietcong nunca pudo derrotar a estos hombres.
No era porque los australianos fueran más valientes. El Vietcong era extraordinariamente valiente también. No era porque tuvieran mejor equipo. El Vietcong podía capturar o fabricar armas efectivas. Era porque los australianos habían perfeccionado algo que el Vietcong no podía contrarrestar. La paciencia absoluta combinada con violencia explosiva. La capacidad de esperar días por el momento perfecto y luego atacar con furia abrumadora para desaparecer en la jungla. El Vietcong estaba acostumbrado a luchar contra estadounidenses. Conocía sus patrones. Sabían cómo emboscarlos, cómo evitar su artillería, cómo explotar su impaciencia. Tenían décadas de experiencia luchando contra franceses antes que eso. Pero los australianos eran diferentes. No seguían reglas conocidas. No reaccionaban en formas predecibles. Eran lentos hasta que no lo eran. Eran invisibles hasta que aparecían en todas partes. Eran fantasmas hasta que se convertían en tormentas de fuego. Y esa confusión, esa incapacidad de comprender o contrarrestar las tácticas australianas, costó al Vietcong cientos de vidas. Tal vez miles si consideramos las operaciones que fueron interrumpidas por inteligencia del SAS. Los Maroon cumplieron su promesa. Quien se atreve, gana. Y durante 5 años en las junglas de Vietnam, nadie se atrevió más efectivamente que los fantasmas australianos que el enemigo nunca pudo comprender.